Buen día, iglesia. ¿Cómo están? Qué bien, me alegra escucharlos así con energía. Venimos de tener un tiempo precioso en el Señor, abrazados unos a otros. Y díganme si realmente no se siente esa comunión en el Espíritu. Amén. ¿Cuántos de ustedes recuerdan lo que hemos estado hablando estos últimos domingos? Venimos de ver la serie, muy bien, ahí las manos levantadas. Venimos de ver la serie Ekbalo. ¿Se acuerdan o no? El globo, toda esa parte. Y el último domingo, Julie, ¿sí?, nos compartió sobre la historia de Jonás. ¿Se acuerdan de la ballena y todo eso? Sí. Bien. Y hoy tengo para compartirles, a ver si se ve en pantalla, bueno, en un ratito sí, pero decidí titular el mensaje de hoy El motor de avance. ¿Sí? No voy a hacer spoiler, lo van a saber en breve, ¿sí? Pero sí tengo una primera imagen y necesito acá que, a ver, ¿quién me puede decir dónde es eso? ¿Qué lugar es ese? Frontera, me dicen por acá. ¿Está cerca? Sí. ¿Frontera de dónde? Paraguay. ¿Quién dijo? Muy bien, excelente. Esa es la frontera de Paraguay con Brasil, ¿sí? Más precisamente eso es Ciudad del Este. Por si no lo sacaban, había una imagen más, ¿sí? Pero les quería contar que con mi familia fuimos a Ciudad del Este en abril de este año. Y la verdad que fue toda una odisea. Mi mamá puede dar testimonio de eso. Pero fue un viaje súper improvisado. Literalmente fuimos sin reservación de hotel. Dijimos, bueno, nos vamos, nos subimos al auto y empezamos a viajar, porque encima fuimos en auto. ¿Cuántos kilómetros son de Córdoba hasta Ciudad del Este? ¿Alguien sabe? Unos 1400 kilómetros más o menos. Imagínense, ¿sí? Y encima fuimos con la familia de mi tío también, así que iban mis primos. Lo que pasó es que cuando estábamos por cruzar la frontera de Argentina a Brasil, nos levantamos a las 4 de la mañana, principalmente, para que no nos agarrara el tráfico, y pasamos primero nosotros, con mi mamá y mi papá, y estábamos esperando a que pasara mi tío la frontera, y nos llama y nos dice, no voy a poder cruzar, porque no le aceptan el documento a uno de mis primos, digamos. Así que dice, no, ustedes vayan nomás, yo me vuelvo para Córdoba. Imagínense, después de haber hecho 1500 kilómetros, que te tengas que volver porque no tenías la documentación. Y a todo esto con mi familia ya habíamos cruzado nosotros. Las 4 de la mañana, Brasil, ¿sí? Y yo les dije que era improvisado, ¿no? Nos olvidamos de cargar los mapas. Estábamos en Brasil sin internet, sin mapas y teníamos que llegar a Ciudad del Este. O sea, usted dígame cómo cree que hicimos. Realmente, bueno, fue el señor ahí que me dio 5 segundos de internet y pudimos cargar los mapas, pero no nos hablaba la gallega. O sea, era tipo el mapa y guíase quien pueda, digamos. Y bueno, después finalmente nos encontramos unos argentinos, los seguimos y pudimos llegar a Ciudad del Este. Pero la verdad que en ese momento, cuando estábamos ahí parados en la frontera esperando a mi tío, dijimos, ¿qué hacemos? O sea, ¿nos volvemos nosotros también? ¿O vamos nomás? Y mi papá dice, pero yo no hice 1500 kilómetros para volverme a esta altura, así que nomás nos mandamos. ¿Y por qué les cuento esto? Y es porque en realidad, si ustedes se fijan, hay alguien más, ¿sí?, que también llegó a este punto, que tuvo que tomar esta decisión, ¿sí?, avanzar, seguir o volverse a retroceder, ¿sí? Y les estoy hablando del pueblo de Dios, ¿sí?, el pueblo de Israel. Bien. Bien. Bien, ustedes se acuerdan que en ese momento el pueblo de Israel estaba en Egipto, ¿sí? Y estaban sufriendo un tiempo de esclavitud. La verdad que los egipcios los maltrataban porque les temían, se habían vuelto
penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de este país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir, porque acá le estaba hablando a Moisés, ¿sí? Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Dígame si el Señor realmente no conocía la aflicción del pueblo, ¿sí? Y ante esto, ¿sí?, el pueblo de Israel, imagínense, estaba chocho, ¿sí? El Señor había escuchado, el Señor decía que los veía, que los iba a sacar. Y ahí el pueblo, ¿cómo reacciona? Postrándose en adoración. En Éxodo capítulo 4, versículo del 29 al 31, dice: Luego Moisés y Aarón reunieron a todos los jefes israelitas. Aarón, además de repetirles todo lo que el Señor había dicho a Moisés, realizó también las señales a la vista del pueblo, por lo que el pueblo creyó. Y al oír que el Señor había estado pendiente de ellos y había visto su aflicción, los israelitas se postraron y adoraron al Señor. ¿Sí? Hasta ahí todo muy lindo, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, porque siempre hay un pero, ¿sí?, el pueblo de Israel empieza a vivir una serie de pruebas, ¿sí? Y las pruebas no empezaron en el desierto. ¿Cuál fue la primera prueba que tuvo que enfrentar el pueblo de Israel? ¿Tienen idea? Ahí nomás, ¿sí? Apenas el Señor les dice, yo los voy a librar, empieza Moisés, ¿sí?, a hablar al faraón. Y el faraón, en vez de relajarse, digamos, pone todavía mano más dura con el pueblo de Israel. Y ahí a Israel ya dijo, Señor, o sea, no era así el trato, ¿sí? Esto no era lo que me prometiste. Y en medio de ese maltrato, ¿sí?, ellos también comienzan a quejarse, empiezan a desconfiar. Entonces, esa es una de las pruebas que vivió el pueblo de Israel, pero en realidad hay más. Si vemos en todo el Éxodo, podemos ver, por ejemplo, también con las plagas, ¿sí? No solamente que Egipto se veía desolado con todas las plagas, sino que el pueblo de Israel tampoco tenía que comer, o sea, ya tenían hambre, estaban maltratados, cansados, ¿sí? Y por último, como si fuera poco, cuando finalmente son libres, llegan al desierto, no había ni agua ni comida, calor de día, frío de noche. O sea, imagínense. Es como que el Señor pareciera que les estuviera jugando una mala pasada, ¿sí? Y en realidad a mí esto me llamaba mucho la atención cuando analizaba todo este pasaje, porque yo veo como un patrón en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, primero, sí, obviamente tenemos necesidades, pero vamos al Señor, ¿sí? Clamamos al Señor, el Señor responde, le creemos, porque le creemos al Señor, ¿o no? ¿Amén? Amén. Pero después llegan los problemas, llega la prueba, llega esa dificultad, eso que parece que no es lo que el Señor me prometió. Y ahí mi fe empieza a flaquear. ¿Sí? Es como que yo digo, no, Señor, esto no es lo que vos me prometiste, o esto está difícil, ¿sí? Y nosotros somos así a veces, ¿sí? Podemos ver, por ejemplo, en Éxodo, capítulo 16, versículo de 2 al 3, ¿sí?, lo que dice el pueblo de Israel. Esto es cuando ya estaban en el desierto. Dice, allí en el desierto, toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto?, le decían los israelitas. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. Mira si no serán desagradecidos, ¿no? Qué rápido nos olvidamos, ¿sí?, de dónde nos saca el Señor, ¿o no? ¿Sí? Entonces, esto era como algo recurrente. Yo le estoy citando solamente un versículo, pero si leemos todo el Éxodo, esto es como una frase bastante repetitiva. Pero ¿qué es lo que sacamos de acá? Que al enfrentar la dificultad, ¿sí?, el pueblo miraba siempre hacia atrás. Querían regresar, ¿sí?, a ese lugar del que el Señor los había rescatado. Y se olvidaban
se olvidaban de cómo estaban antes, o quizás, porque en Egipto no todo era color de rosas, ¿sí? Pero quizás solo recordaban sus días de gloria pasados, ¿sí? Sin embargo, volver atrás ya no es una opción, ¿sí? Y eso lo aprendimos bien con la serie de Ekbalo. ¿Amén? Amén. ¿Sí? Como con mi familia, ya no nos íbamos a volver a Córdoba, ¿sí? Después de 1500 kilómetros. A veces simplemente volver atrás no es la opción, ¿sí? Y hay que convencernos de eso para avanzar. Entonces, como vimos en la serie de Ekbalo, el Señor es el que nos impulsa, el Señor es el que nos envía, el Señor es el que nos saca del lugar en el que estamos y nos lleva más allá, más lejos. En el caso de Israel, había una tierra prometida, ¿sí? Había algo, había una esperanza, una promesa del Señor. Y el Señor siempre nos va a querer sacar de un lugar para llevarnos todavía a algo mejor. Él nos saca de esa oscuridad en la que estábamos y promete llevarnos a ese lugar de vida eterna y de vida en abundancia. De hecho, si vemos Jeremías 29:11, el Señor dice: porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Sí? Miren si el Señor no tiene buenos planes para nosotros, más de lo que nosotros podemos ver e imaginar. Y no solamente eso, porque quizás muchos de nosotros ya conocemos al Señor y el Señor ya hace un tiempo nos sacó de esos lugares oscuros, gloria a Dios por eso, pero quizás estamos muy cómodos. Quizás me gusta como estoy, ya me acostumbré, tengo lo justo, como que estoy bien, ¿sí? Señor, déjame acá. Pero el Señor nos desafía, ¿sí? Nos desafía a más, porque Él sabe que a donde Él nos manda todavía hay algo mejor para nosotros, ¿sí? Y de hecho el Señor nos dice en Efesios 2:10, dice: pues somos la obra maestra de Dios. Estoy citando en la NTV, ¿sí? Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. A veces eso que el Señor nos pide, ¿sí? Es lo que nos va a permitir, ¿sí? Llegar a ese propósito con el que el Señor nos creó. Imagínense si le dijéramos al Señor que no, cada vez que Él nos desafía algo nuevo, ¿sí? Eso es agua estancada, ¿sí? No queremos ser agua estancada, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, hay otro tema, ¿sí? Hablamos de que el Señor viene con una promesa, que nosotros le creemos y todo, que bueno, que en realidad nos saca de un lugar y nos lleva a una promesa, pero sin embargo es como que nos queda ese vacío ahí en el medio, ¿no es cierto? No es como que vamos de la A a la B. Lo que sucede es que en realidad avanzar, ¿sí? Es un proceso. ¿Cómo nos gustaría, ¿sí? A veces decir: Señor, ya, quiero que ya me des esto, que ya me abras esta puerta, Señor, quiero que ya cambies esta situación. Y puede ser que el Señor lo haga, porque Él es el Señor todopoderoso y tiene una voluntad que es perfecta, ¿sí? Pero a veces el Señor quiere trabajar en nuestro carácter, ¿sí? Al pueblo de Israel le llevó más de 40 años llegar a esa tierra prometida. Miren si no será un proceso, ¿sí? El avanzar. Se decide día a día si voy a avanzar hacia lo que Dios me ha prometido, hacia lo que Dios me ha llamado. Y al principio, al igual que con el pueblo de Israel, nos emocionamos. El Señor me dio una palabra, amén. Sí, sí, Señor, yo voy ahí a donde vos me estás llamando, mándame a mí, envíame a mí, Señor. Y de repente el Señor te dice: bueno, a ver, te doy esta prueba, a ver si sos fiel. ¿Qué hacemos? Ah, no, Señor, pero mira lo que me está pasando ahora, Señor. Me quedé sin trabajo, Señor. Mi vida emocional no está bien, tengo problemas en mi familia. Y empezamos, ¿sí?, a cerrar esas puertas que el Señor ya nos fue abriendo. Y volvemos, es como si estuviéramos retrocediendo en alguna forma, ¿no? O a veces por temor decidimos quedarnos en donde el Señor nos dijo que ya no pertenecíamos más. Bien. Y está esta realidad, ¿no es cierto?, de que
antes de llegar a la tierra prometida, el Señor nos va a poner a prueba. Y analizando, como les decía, toda la historia del Éxodo, veía que el Señor ponía a prueba al pueblo en dos áreas, ¿sí? En la obediencia y en la adoración. Les muestro en Éxodo capítulo 19, del 3 al 6, dice: Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: Comunica estas instrucciones a la familia de Jacob, anúncialas a los descendientes de Israel. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios, saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. El Señor quería la obediencia de su pueblo. Eso es lo que quería el Señor. Y en la adoración, vemos en Éxodo 32:8, no sé si ustedes recuerdan, pero en un momento Moisés sube a la montaña a la presencia del Señor, ¿sí? Como que pasa varios días ahí, yo no sabía ese dato, ¿sí? Pero son varios días los que pasa. El problema es que cuando baja se encuentra con un festín alrededor de un becerro de oro, ¿sí? Toda la gente celebrando, adorando a ese animal. Y dice el Señor: qué pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran. Fundieron oro y se hicieron un becerro y se inclinaron ante él y le ofrecieron sacrificios. Andan diciendo: oh Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. A mí me rompe el corazón. Imagínense al Señor. Todo lo que el Señor hizo para sacar a su pueblo de esa tierra de esclavitud, para que después el pueblo esté diciéndole al becerro de oro, ¿sí? Vos me sacaste de Israel. Mire si no seremos desagradecidos a veces. Sin embargo, también vemos la bondad del Señor. Sabe que después de esto el Señor se había propuesto destruir al pueblo de Israel. Era tanta la ira que tenía el Señor que dijo: los voy a destruir. Y ahí Moisés intercede y le pide: Señor, por favor, somos tu pueblo amado, ten un poco de piedad, un poco de misericordia, no nos sacaste de todo este lugar para después destruirnos. Y ahí el Señor, como es lento para la ira, ¿sí?, decide perdonar a su pueblo y darnos una nueva oportunidad. Pero esto realmente a mí me hacía pensar, porque cuando avanzamos, ¿sí?, no es solamente la dirección, no es solamente hacia la tierra prometida, ¿sí?, sino que mi adoración, mi obediencia tienen que ser el motor, ¿sí?, de mi avance. Yo no puedo pasar por el desierto sin obediencia y sin adorar realmente al Señor. Y lo que el Señor quiere es que podamos adorarlo solamente a Él, no que busquemos en otro lado, en otras cosas, lo que solamente el Señor puede darnos. Y yo entiendo, hermanos, estaban pasando por prueba y dificultad, nadie lo está negando. Tenían hambre, tenían sed, sueño, calor, frío, un montón de necesidades. Pero díganme, si no es ahí, en medio de la prueba, ¿cuándo le vamos a creer al Señor? ¿Cuándo lo vamos a adorar? ¿Cuándo le vamos a obedecer? El Señor es un Dios celoso, ¿sí?, pero porque Él dice que nosotros somos su pueblo. Y más o menos la conclusión que saqué de esto es que en el lenguaje de Dios, mi avance se mide en mi obediencia y mi adoración. Avanzamos día a día cuando respondemos en obediencia y adoración al Señor, especialmente cuando estamos en el desierto. Ese es el momento de tomar decisiones. Muy lindo creerle al Señor cuando Él nos da la promesa, está perfecto, hay que hacerlo, pero es en el día a día que yo decido creerle al Señor, recordarme esa promesa que el Señor me ha dado y vivir una vida de fidelidad, que lo siga a Él, ¿sí? Porque al fin y al cabo, si no llegamos, si me imagino en ese desierto, si no llegamos a eso,
por lo menos tenemos la tranquilidad de que vivimos una vida, ¿sí?, que le agrada al Señor. Y encima, sí vamos a llegar, ¿sí? Porque si el Señor promete, el Señor cumple, ¿sí? Entonces el Señor está dispuesto a sacarnos de lugares de esclavitud y de estancamiento. La verdadera pregunta es, ¿estoy yo dispuesto? ¿O estoy cómodo? ¿Estoy seguro? A esto ya lo conozco. No me des, Señor, algo nuevo. No me saques de acá que me da temor, me da vergüenza. O quizás es más fácil volver a los patrones viejos que confrontar eso que el Señor quiere que yo deje. Y hay que estar dispuesto a varias cosas, ¿eh? Hay que estar dispuestos a abandonar nuestro pasado, ¿sí? La vergüenza, la culpa, perdonarnos, ¿sí? Reconocer que sí, que fue una parte de nosotros, pero que por la gracia del Señor somos hechos nuevos, ¿sí? Y que el Señor tiene algo muchísimo mejor que lo que ya vivimos. ¿Estamos dispuestos a adorar solamente a Dios? ¿O voy a seguir jugando a adorar las cosas del mundo y al Señor también, como esa doble vida, ¿no? El Señor quiere que lo adoremos solamente a Él. Es un Dios celoso. Estoy dispuesto a obedecerle cuando el Señor me pide hacer la cosa más loca, esa cosa sin sentido, o cuando yo quiera hacer otra cosa. ¿Estoy dispuesto a rendir mi voluntad al Señor? Son preguntas que hay que hacernos. Son preguntas que hay que hacernos. Aún así todo a mi alrededor se venga abajo, o nada tenga sentido con la promesa de Dios, mi corazón tiene que estar dispuesto a ser obediente y un verdadero adorador. Dios se revela en la dificultad con su poder para que reconozcamos que solamente es Él el que nos puede salvar. Saben, yo cuando estaba preparando el mensaje, yo decía, bueno, Señor, yo sé que vos querés que yo hable de Moisés y las excusas que puso Moisés. Y después pensaba en todo esto de las plagas, las señales, los prodigios. Yo decía, bueno, es para que el faraón los deje. Y después me di cuenta que en realidad el Señor quería conquistar el corazón de Israel. El Señor quería que Israel se diera cuenta que era por Dios que iban a salir de esa esclavitud y de esa oscuridad. Nadie más. Y a propósito endureció el corazón del faraón, para que ni siquiera pudieran decir, el faraón es bueno, no. El faraón entendió quién es el Señor, de hecho nunca lo entendió, porque dice la palabra que los dejó ir, pero después el Señor volvió a endurecer su corazón para que pudieran ver cómo Dios los rescataba a través del Mar Rojo. Entonces, el Señor está detrás de sus corazones, de mi corazón, y está dispuesto a hacer señales, prodigios, milagros, de todo para que le creamos, para que lo obedezcamos, para que lo adoremos solamente a Él. Díganme si Él no es digno de esa obediencia y de esa adoración. La pregunta es, ¿voy a avanzar o me voy a quedar donde estoy? ¿Voy a avanzar o voy a seguir mirando hacia atrás? A esa época dorada, ¿sí? A los tiempos de antes. El Señor nos lleva de gloria en gloria, ¿sí? Incluso si vivimos momentos muy buenos en el Señor todavía tiene cosas mejores para sus hijos. Cosas que no nos podemos ni imaginar, pero el Señor ya las tiene preparadas para cada uno de ustedes. La verdadera pregunta es entonces, si estoy dispuesto a avanzar en obediencia y en adoración. ¿Por qué no se pone de pie, iglesia? Y ahí donde está, le invito a que pueda cerrar sus ojos.
y que le pida al Espíritu del Señor que comience a mostrarle qué están haciendo en ese desierto, en dónde está su corazón, ahora que llega la prueba, que llega el tiempo de la dificultad o el desafío. Estoy mirando hacia atrás, quizás. Tengo temor de avanzar, porque el miedo a veces me paraliza y no me puedo mover. O estoy dispuesto a escuchar la voz del Señor y a actuar en consecuencia. ¿A qué estoy adorando? O cuando tengo un problema y una dificultad, empiezo a buscar segundas opciones, segundas opiniones, porque pongo en duda lo que el Señor me dijo y lo que el Señor ya hizo. Dios anhela una relación basada en la confianza de que Él nos ama y de que Él es el Señor Todopoderoso. En esa situación en la que vos necesitas verlo al Señor, seguí clamándole, porque el Señor escucha, el Señor ve. El Señor no es ajeno a la necesidad de su pueblo, a la necesidad de sus hijos. Pero cuando llegue la promesa del Señor, que puedas atesorarla y empezar a avanzar en obediencia y en adoración. Amén. Señor, queremos orar, papá. Te doy gracias, Señor amado, porque Amén. creo, Señor, que tu palabra ha sido clara para tus hijos en esta mañana. Señor, desafíanos a obedecerte, a ser hijos, Señor, que aman hacer tu voluntad. Hijos, Señor, que aunque no entienden lo que estás haciendo, quieren hacerle caso a la voz del Padre. Señor, ayúdanos a enfocar la mirada de nuestro corazón para que podamos darte solamente adoración a vos y a nada más, Señor amado. Te pido, Señor, que tu palabra, Señor, siga revelando en lo profundo de mis hermanos, Señor. ¿Cuáles son esos ajustes, Señor, que quizás deben hacer? Señor, que seas vos fortaleciendo su fe. Que seas vos, Señor amado, mostrándoles cómo deben avanzar en este tiempo. Pero, Señor, si hay algo que decimos por fe, es que no volvemos atrás, Señor. Vos ya pagaste un precio muy alto, Señor amado, para que pudiéramos salir de ese lugar oscuro. Señor, decidimos avanzar, creyendo que vos sos el Dios todopoderoso que abre camino para su pueblo elegido. Te damos toda la gloria, Señor, y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Inclina tu rostro un instante. Directo y sin pelos en la lengua. ¿En qué estás desobedeciendo al Señor? 2 domingos nos viene hablando de obediencia. Cerrá tus ojos, inclina tu rostro. ¿En qué estás desobedeciendo al Señor? Yo sé en qué desobedezco. ¿Cómo está tu vida de adoración? Anoté frases y ideas que el Señor puso en boca de Meli. Estoy dispuesto a que Dios me saque de donde estoy. Adorar a Dios es en plenitud y de manera integral. Obedecer más allá de lo que me pide. Dios revela su poder en mi dificultad. Dios quiere conquistar mi corazón. O avanzo o me quedo. El avance se mide en obediencia y adoración, especialmente en las pruebas. No puedo pasar el proceso de Dios sin obediencia y sin adoración.
Cierra tus ojos. ¿En qué estás desobedeciendo al Señor? ¿Cómo está tu vida de adoración? No de canciones, sino de adoración. ¿Recuerda Jonás el domingo pasado? Soy hebreo y amo a Dios. Y estaba desobedeciendo y no estaba adorando. Que el Espíritu Santo nos muestre qué tenemos que obedecer y cómo tenemos que revolucionar nuestra vida de adoración. Porque así vamos a avanzar. Y juntos avanzamos hacia las promesas de Dios. Y juntos avanzamos tomados de la mano de Dios. Aunque los momentos sean difíciles. Allí atrás, cerrá tus ojos, inclina tu rostro aquí adelante. Este no es un tiempo para ver al otro, es para verme a mí mismo. ¿Cuántos en esta mañana entendemos que tenemos que hacer ajustes en nuestra vida de obediencia y en nuestra vida de adoración? Levanten su mano, por favor. Yo levanto mi mano. Yo tengo que hacer ajustes. Poné bien alto su mano. Yo esta semana pasé un tiempo difícil y me di cuenta después de orar en familia que no estaba obedeciendo y no estaba adorando. La prueba me llevó a dejar de adorar. Celebro la palabra de hoy porque fue directa a mi corazón. Levanten su mano los que entendemos con claridad que amamos a Dios, pero tenemos que hacer ajustes en nuestras vidas de obediencia y de adoración a Dios. Que tenemos que ser realmente como Moisés, decirle: Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo de aquí. Y voy a avanzar si vos vas conmigo. Entrelazados en su amor y por su amor. Te invito a despedirnos celebrando al Señor.